Bienvenido, viajero. Respira lento. Deja que esta noche te envuelva con suavidad. Has caminado demasiado bajo tormentas, dudas y pensamientos pesados, pero aquí, en este bosque silencioso y antiguo, ya no necesitas cargar nada, solo escuchar, soltar y permitir que la lluvia lave tu cansancio. Si estas historias te ayudan a dormir, suscríbete a Descansa, viajero, porque aquí siempre habrá un rincón de calma esperando por ti, un lugar donde puedes dejar tus armas y descansar sin miedo. La lluvia caía con un ritmo que acariciaba la tierra como un canto sagrado, marcando cada gota como si fuera un latido suave del bosque profundo, y el viajero, empapado y exhausto, avanzaba con pasos lentos y pesados, buscando un lugar donde la tormenta no tocara su espíritu cansado, hasta que vio un viejo tronco hueco iluminado por un tenue resplandor, un resplandor cálido que lo llamó como un susurro lleno de promesas, y supo entonces que ese era el refugio preparado para él. Dentro del tronco, una pequeña fogata ardía con humildad y ternura, su luz anaranjada bailando contra las paredes de madera antigua, creando sombras que se movían como guardianes protectores del silencio. Y al entrar, el viajero sintió el abrazo tibio de aquel fuego sincero, un calor que penetró su armadura fría y tocó su corazón fatigado, recordándole que en medio de cualquier tormenta siempre hay un refugio, un lugar donde la lluvia no hiere, sino que cuida. El viajero dejó su espada sobre el suelo húmedo, con un suspiro largo, como quien por fin se permite dejar caer un peso que llevaba por años, mientras el eco lejano de la lluvia marcaba un ritmo perfecto de calma, haciendo que su respiración se alineara con la melodía del mundo, y cada gota que golpeaba la tierra parecía arrastrar una preocupación, dejando espacio para una paz que se filtraba lentamente en su pecho, llenando cada rincón con silencio reparador. La fogata crujió suavemente, como si lo saludara con alegría tranquila, iluminando la lluvia del exterior que caía en hilos plateados y lentos, y el viajero contempló ese contraste entre fuego y tormenta con descanso, como si ambos elementos hubieran elegido esa noche para protegerlo, uno calentando su cuerpo, otro limpiando su espíritu cansado, creando un equilibrio perfecto entre luz y agua, calor y frescura, un equilibrio que solo los corazones abiertos pueden sentir. El bosque oscuro parecía observarlo con profundo respeto, con árboles altos que formaban un techo natural sobre la tormenta, y un silencio vivo que anunciaba que él no estaba solo en esa noche, que fuerzas invisibles velaban su sueño incluso antes de que cerrara los ojos, y el viajero inclinó la cabeza agradecido, sintiendo la presencia del bosque, una presencia antigua, amable y silenciosa, que lo envolvía lentamente, preparándolo para un descanso largo y profundo. Entonces, recostado dentro del tronco, dejó que el fuego iluminara su rostro, y que el susurro de la lluvia se mezclara con su propia respiración, creando un canto sereno que acariciaba su mente y su alma sin prisa, hasta que sus párpados se volvieron pesados como hojas mojadas, y su corazón comenzó a latir con un ritmo más lento y armonioso, como si el mundo entero hubiera decidido dormir con él esa noche, y así comenzó su viaje hacia un sueño reparador. La lluvia golpeaba las hojas del bosque con una armonía perfecta, creando un sonido suave que se mezclaba con el crujir del fuego, como si ambos cantaran una canción destinada solo al viajero, una melodía que invitaba a soltar cada pensamiento inquieto, arrastrándolo hacia un descanso que su cuerpo pedía hacía tiempo, y el viajero respiró profundo, dejando que el aire frío lo purificara, mientras sentía la tensión desaparecer lentamente de sus hombros. Dentro del tronco, el calor del fuego se volvió un compañero fiel, extendiéndose hasta sus manos heladas y su pecho cansado, como si quisiera recordarle que incluso las noches más frías tienen luz, y que ninguna tormenta es tan fuerte como la voluntad de descansar, una verdad simple que se revelaba en cada chispa que ascendía, brillando como pequeñas estrellas que se negaban a apagarse, y el viajero cerró los ojos, sintiendo una paz creciente. La lluvia se volvió más intensa, pero no amenazadora, sino suave, un abrazo líquido que acariciaba la tierra con devoción silenciosa, y el viajero escuchó ese murmullo constante como un mantra perfecto, una repetición que calmaba su mente desgastada por el camino, dejando atrás la memoria de batallas, decisiones y cansancio, y trayéndolo al presente, donde solo existían fuego,
lluvia y silencio. Un presente que lo sostenía sin exigir nada a cambio. El bosque respiraba con él, en perfecta sincronía y lentitud, moviendo las ramas con un ritmo sabio y compasivo, como si la naturaleza entera lo acompañara en su descanso, y el viajero sintió una conexión profunda con aquel entorno, una sensación de que sus latidos estaban alineados con la vida misma, y que por primera vez en mucho tiempo no necesitaba ser fuerte, solo descansar, solo existir con suavidad. El tronco viejo actuaba como un guardián protector contra el frío, sosteniendo sus paredes como brazos que se curvaban en ternura. Y el viajero se dejó envolver por esa cueva natural, sintiendo que la madera vieja tenía memoria de siglos, memoria de otras almas cansadas que también encontraron refugio allí. Y esa idea lo llenó de un consuelo silencioso y ancestral, como si aquel refugio hubiera sido preparado solo para él. La fogata volvió a crepitar, iluminando suavemente su armadura, haciendo que brillara como si pequeñas brasas danzaran sobre el metal mojado, y cada reflejo dorado parecía encender un punto de paz dentro de él, transformando el frío de la lluvia en abrigo, en seguridad, en descanso, un descanso que se extendía por sus músculos, su mente y su espíritu, hasta que todo su cuerpo comenzó a aflojarse lentamente, sin resistencia, como si por fin estuviera listo para dormir profundamente. Y entonces, con la cabeza apoyada en la madera tibia y los ojos casi cerrados, el viajero dejó que el sonido de la lluvia se convirtiera en su último pensamiento, un pensamiento leve, suave y acogedor, que guiaba su conciencia lejos, hacia un lugar donde no existen batallas, donde ningún miedo sobrevive, donde solo la paz, el silencio y el calor del fuego tienen permiso para quedarse, y así, envuelto por el abrazo de la tormenta, finalmente descansó, sintiendo que la noche lo protegía como a un viejo amigo. La lluvia se volvió un murmullo continuo que abrazaba toda la noche, como si el cielo estuviera cantando una canción dedicada al viajero, una canción que hablaba de descanso, silencio y alivio profundo, y cada gota que caía suavemente sobre el tronco resonaba como un mantra, marcando un ritmo lento que aquietaba sus pensamientos dispersos, hasta que la mente se volvió tan ligera como una hoja mojada, una hoja que flota sin resistencia en un río tranquilo. El bosque, silencioso y antiguo, parecía despertar solo para él, moviendo sus sombras con delicadeza entre árboles empapados, como si criaturas invisibles caminaran sin prisa alrededor del refugio, no para asustarlo, sino para protegerlo con presencia silenciosa, y el viajero sintió que alguien velaba por él en aquella oscuridad, alguien que conocía su jornada y su profunda extenuación, y eso trajo una calma nueva, cálida, inesperada. A cada respiración lenta, el viajero sentía el olor de la tierra mojada, un aroma íntimo que despertaba recuerdos de tiempos simples, tiempos en que dormir con el sonido de la lluvia era señal de seguridad, no de peligro, no de batalla, sino de puro cobijo. Y al recordar eso, su corazón aflojó sus defensas antiguas, permitiendo que la ternura de la noche entrara profundamente, derritiendo cualquier dureza que aún permanecía en él. La fogata continuaba baja, pero viva, respirando en brasa roja, como si fuera un pequeño sol escondido dentro de aquel tronco, calentando su pecho mientras la lluvia calmaba su mente. Dos fuerzas opuestas, trabajando juntas para restaurarlo. Y el viajero comprendió que había belleza incluso en la tormenta, que cada elemento de aquella noche tenía un propósito suave, y ese propósito era hacerlo descansar. El sonido del agua se deslizaba por las ramas como hilos de cristal, cruzando el aire con vibraciones puras, delicadas, casi sagradas, y el viajero dejó que sus oídos fueran guiados por ese sonido, como quien sigue un camino hecho solo de notas suaves, un camino que lo llevaba directo al silencio más profundo, donde ninguna preocupación podía sobrevivir, donde solo la paz tenía permiso para existir. Dentro del tronco, la luz del fuego titilaba sobre él, proyectando su silueta cansada contra la madera tibia, y al ver su propia sombra, el viajero sintió compasión por sí mismo, por todo lo que había vivido, por todo lo que había enfrentado sin nunca detenerse a descansar, y por primera vez se permitió perdonar su propio cansancio,
como quien suelta un peso muy antiguo. Entonces, con el sonido de la lluvia guiando su respiración, con la tierra exhalando perfume de paz, con el fuego calentando sus huesos helados y con el bosque entero velando por su alma cansada, el viajero cerró los ojos sabiendo que no estaba solo, que la noche lo abrazaba con cuidado y que su descanso apenas comenzaba. El viajero sentía que algo suave se movía entre los árboles mojados, una presencia ligera, silenciosa, tan antigua como el bosque mismo, que caminaba con pasos de bruma y mirada de viento, observando su refugio con devoción tranquila y protectora, como un guardián enviado por la propia lluvia para acompañarlo, y aunque no podía verlo, su corazón lo reconocía sin miedo, como quien reconoce a un amigo sin necesidad de palabras. La tormenta afuera se había vuelto más intensa y profunda, pero dentro del tronco, cada gota de lluvia sonaba distante, como si el mundo exterior estuviera muchos reinos lejos, atrapado en otra dimensión donde el viajero no podía ser alcanzado, y esa sensación transformaba el tronco en una fortaleza silenciosa, un abrigo impenetrable donde nada malo podía entrar, donde incluso los truenos llegaban mansos y lentos. Lo que antes era tormenta, ahora se convertía en arrullo, y los truenos no eran más que suspiros del cielo cansado, suspiros que acompañaban el fuego en su danza lenta, como si los elementos quisieran sincronizar su canto, un canto dedicado solo a quien necesitaba descanso, y el viajero sintió que estaba en el lugar exacto, en el momento exacto, bajo la protección exacta. El guardián invisible parecía acercarse con el viento, pasando entre hojas y gotas sin perturbar nada, como una sombra tranquila hecha de pura bondad, una sombra que se acomodaba al lado del tronco, silenciosa, como quien se sienta a vigilar a un amigo mientras duerme, y esa presencia trajo al viajero una seguridad profunda, una sensación de que nada podría herirlo en esa noche. Las brasas del fuego chispearon como risas tímidas, iluminando la entrada del tronco con un brillo suave, y el viajero vio partículas doradas elevarse en el aire, flotando como pequeñas bendiciones que se disolvían despacio, llevándose miedos que él ni siquiera sabía que cargaba, dejando solo ligereza en su pecho cansado, una ligereza que se expandía como calor. La lluvia continuaba firme, pero ya no fría ni distante, sino acogedora, como una manta líquida sobre la tierra, cubriendo todo el bosque con un manto de paz profunda, y el viajero escuchó el sonido del agua con gratitud, como quien escucha una canción que lo salva sin esfuerzo. Una canción que trae silencio donde antes había ruido, calma donde antes había tensión. El guardián invisible permaneció allí, fiel e inmutable, mientras el viajero se dejaba llevar por el ritmo de la noche, permitiendo que la calma entrara en cada rincón de su ser, hasta que su respiración se volvió lenta y armoniosa, como si estuviera respirando junto a la propia tierra, y con esa unión perfecta, su mente empezó a desvanecerse, cayendo suavemente en un sueño profundo. La fogata continuaba viva, respirando en silencio dentro del tronco, sus llamas moviéndose como dedos cálidos que acariciaban la oscuridad, y cada movimiento contaba una historia antigua sin usar palabras, historias de viajeros que también habían buscado refugio allí, de almas cansadas que habían encontrado abrigo en noches difíciles, y al imaginar esas vidas pasadas, el viajero se sintió acompañado, como si el tronco guardara memorias de todos los que descansaron en él. El fuego iluminaba suavemente la lluvia que caía afuera, haciendo que cada gota brillara por un segundo en luz dorada, como si el mundo entero estuviera decorado con pequeñas estrellas líquidas, cayendo despacio para arrullar al viajero en un sueño tranquilo, y esa visión derritió el poco cansancio que aún quedaba, transformando la tormenta en poesía, transformando la noche en abrazo. El crepitar de las llamas creaba un ritmo lento y constante, un ritmo que encajaba perfectamente con la respiración del viajero, de modo que ambos parecían respirar juntos, fuego y hombre, como si aquella fogata hubiera esperado exactamente por él, para calentarlo, para guardarlo, para acompañarlo hasta el sueño, porque algunas luces no arden para iluminar, arden para consolar. El viajero imaginó que cada chispa que subía se llevaba un dolor, una nostalgia, un miedo, un peso escondido dentro de él, y vio esas chispas desaparecer en el aire con ligereza,
como si el mundo estuviera recogiendo sus cargas antiguas, quitándolas de sus hombros sin exigir nada a cambio, en un gesto silencioso de compasión, en un gesto que solo la noche conoce. La madera crujía de forma suave y cálida, emitiendo notas bajas como si fueran pequeños susurros, y el viajero escuchó esos murmullos con atención serena, sintiendo que allí había un lenguaje que solo el alma entiende, un lenguaje que dice: descansa, afloja, suéltalo. Y cuanto más escuchaba, más sentía su cuerpo hundirse en el alivio, como si se estuviera derritiendo dentro de la paz. Las llamas lanzaban sombras lentas en las paredes del tronco, sombras que danzaban como figuras ancestrales, moviéndose con gracia y lentitud para no perturbarlo, contando historias antiguas sin ninguna prisa, historias que el viajero no necesitaba comprender, solo sentir, solo dejar que acunaran su espíritu, hasta que su conciencia comenzara a desvanecerse. Y cuando cerró los ojos, el sonido del fuego se mezcló con la lluvia, creando un ballet perfecto de calor y agua, luz y oscuridad, un ballet que guiaba su mente hacia un lugar más profundo, donde ningún pensamiento podía alcanzarlo, donde solo existían paz, silencio y suavidad, y con un suspiro leve, el viajero se dejó llevar. La tierra bajo el viajero estaba húmeda, tibia en algunas partes, como si guardara el calor de los que habían descansado allí antes, y al tocarla con la palma, sintió una vibración sutil y constante, un latido profundo, ancestral, que lo conectaba al corazón del bosque, y ese latido parecía decirle que no tenía que cargar nada más, que podía soltar completamente su peso sobre ella, como quien entrega su cansancio a un amigo fiel. El tronco, firme y largo, funcionaba como un capullo acogedor, donde el sonido de la tormenta llegaba siempre suave y distante, como si el mundo entero hubiera colocado una mano protectora sobre él, impidiendo que cualquier ruido lo perturbara, y esa sensación de protección aflojó aún más sus músculos, haciendo que su cuerpo se entregara al descanso sin resistencia, como una piedra que finalmente encuentra su lugar en el río. La lluvia seguía cayendo, pero su fuerza se había transformado. Ya no era fría, ya no era amenazante, era solo un paño líquido que limpiaba el bosque, una música continua que lavaba el cansancio del viajero, gota a gota, segundo a segundo, hasta que su mente quedó limpia, silenciosa y vacía, como una hoja en blanco preparada para el sueño. El olor de la tierra mojada subía en oleadas suaves, abrazando su rostro con perfume de calma, un olor que siempre anuncia descanso para quien vive en los caminos, un olor que recuerda hogares que nunca tuvimos y aún así reconocemos, y al inspirarlo profundamente, el viajero sintió un consuelo dulce, un consuelo que descendió por su pecho y calentó su corazón cansado, como si estuviera finalmente regresando a casa. El tronco parecía moverse levemente con el viento, pero no como amenaza. Se movía como cuna, meciendo al viajero con un balanceo lento y seguro, un movimiento que recordaba los primeros sueños de la vida, antes de batallas, antes de pérdidas, antes de cansancios, y ese vaivén suave llevó su mente a un estado más profundo, donde el tiempo ya no tenía importancia. El viajero dejó sus dedos relajarse por completo, sintiendo el peso de la espada desvanecerse a su lado, como si aquel metal finalmente entendiera que no era hora de luchar, era hora de descansar, de soltar, de no defender nada, y con ese gesto, su alma también se rindió, comprendiendo que el descanso es tan sagrado como el valor, tan necesario como cualquier victoria. Y cuando respiró hondo una vez más, sintió que su cuerpo se hundía en la tierra con ligereza, no como alguien que cae, sino como alguien que es recibido, y ese recibimiento lo envolvió por completo, llevándolo más cerca del sueño, más cerca de la paz silenciosa de la noche. La lluvia había cambiado de nuevo, volviéndose más fina y suave, como si hubiera terminado su trabajo de lavar el mundo, y ahora solo deslizara en hilos delicados sobre las hojas oscuras, con un ritmo tan tranquilo que parecía la respiración de alguien dormido, una respiración profunda, estable, que guiaba al viajero junto a ella, haciendo que su mente flotara entre la conciencia y el sueño, como una canoa ligera en un lago tranquilo. El viajero oyó el sonido del agua escurriendo por las curvas del tronco que lo protegía, y ese sonido parecía arrastrar recuerdos antiguos, recuerdos que ya no servían a su corazón, llevándolos lejos con gentileza,
sin dolor, como si dijera: no necesitas esto ahora, permitiendo que se quedara solo con lo esencial. Cada gota que caía desde lo alto del bosque brillaba por un segundo en la luz de la fogata, creando pequeños puntos dorados en el aire oscuro, como estrellas líquidas que descendían solo para calmarlo, y esa visión transformaba el bosque sombrío en un templo de serenidad profunda, donde nada era extraño, nada era peligroso. La lluvia tocaba la nieve derretida alrededor, creando pequeños riachuelos temporales, riachuelos que susurraban historias suaves, como si contaran al viajero secretos de invierno, secretos sobre renacimiento, descanso y entrega, y el viajero sintió que cada sonido de ese río pequeño masajeaba su mente con ternura. El peso del día se debilitaba dentro de él, como si estuviera evaporándose lentamente, elevándose al aire junto con el vapor de la lluvia, y desapareciendo en la noche fría sin dejar marcas, y con esa nueva ligereza, sintió que su corazón respiraba mejor, como si hubiera más espacio dentro de su pecho. Las gotas deslizándose por el tronco hacían un sonido constante y rítmico, un sonido tan perfecto para dormir que parecía creado por los dioses del descanso, y esa música natural arrulló al viajero, llevando su conciencia al umbral del sueño, donde todo es suave y nada lastima. Y cuando finalmente cerró los ojos, la lluvia siguió limpiando memorias, lavando todos los dolores que él cargaba, hasta que su espíritu quedó tan ligero como el viento, flotando en paz dentro de aquel refugio, mientras la noche lo guardaba con cariño, como si fuera su propio hijo. El silencio comenzó a crecer dentro del bosque, no por ausencia de sonidos, sino porque todos los sonidos se volvieron suaves, suaves como una manta que envuelve el corazón, y el viajero se dio cuenta de que ese silencio vivo no era vacío, sino protección, protección contra todo lo que cansa el alma. Los árboles dejaron de balancearse tanto, como si hubieran encontrado por fin su punto de reposo, y sus sombras quedaron inmóviles y profundas, creando un escenario perfecto para la paz, un escenario donde incluso el frío era gentil, y donde la oscuridad era más abrazo que ausencia, un abrazo acogedor de noche antigua. Dentro del tronco, el aire era más cálido, cargado con el perfume de madera mojada, y cada inspiración del viajero parecía llenar su cuerpo de calma, una calma que descendía despacio por el pecho, relajando músculos, soltando nudos antiguos y trayendo consuelo a cada latido del corazón. El fuego seguía respirando en llamas bajas, lanzando luz suave sobre las paredes curvas, como si dibujara símbolos invisibles de paz, símbolos que solo el alma comprendía, y cuanto más los contemplaba el viajero, más sentía su mente quedar vacía, vacía de todo lo que antes lo perturbaba. La oscuridad afuera no era amenaza, era solo un velo protector sobre el bosque, un velo que separaba al viajero del resto del mundo, permitiendo que, por una noche, existiera sin presiones, sin miedos, solo respirando, solo sintiendo, solo descansando profundamente. Ese silencio vivo parecía hablarle, decirle que no necesitaba ser fuerte ahora, que la noche podía sostenerlo por completo y que entregarse al descanso no era debilidad, sino coraje, el coraje de confiar, el coraje de permitirse sentir. Y el viajero, escuchando ese silencio lleno de amor, dejó caer la cabeza contra la madera tibia, permitiendo que la noche se hiciera cargo de él por completo, guiándolo a un estado entre sueño y vigilia, donde todo era calmo, gentil y eterno, y allí, protegido por el silencio, se entregó al descanso. El viajero comenzó a sentir la llegada del sueño, no como peso, sino como ligereza, una ligereza que envolvía sus pensamientos, apagándolos uno a uno con un toque suave, como dedos de luz tocando sombras antiguas, hasta que solo quedó quietud, una quietud dulce que invitaba al sueño. Su respiración se volvió lenta y profunda, dibujando un ritmo perfecto para adormecer, un ritmo que se alineaba con la lluvia, con el viento suave, con el fuego manso, y todo a su alrededor parecía conspirar para llevar su mente a un descanso profundo, como si el bosque entero cantara: «Duerme». Los párpados pesaban con dulzura, cerrándose poco a poco como cortinas ligeras, y cada vez que se cerraban un poco más, el viajero sentía el mundo alejarse, como si viajara hacia dentro de sí mismo, a un espacio donde el tiempo no existía, donde solo había consuelo y silencio,
La fogata emitía un calor constante, calentando sus pies y sus manos frías, recordándole que estaba seguro, recordándole que ya no debía hacer nada, que el cuerpo sabía dormir solo, sabía descansar de forma natural, bastaba permitir, bastaba soltar. La lluvia caía en gotas anchas y gentiles, golpeando el suelo con un ritmo perfecto, y cada gota parecía tocar su mente, apagando pensamientos como velas, dejándolo en la penumbra suave del sueño, donde todo es más ligero, más simple, donde todo encuentra un lugar para descansar. El tronco se volvió aún más acogedor, abrazándolo por completo con un calor discreto, manteniendo el viento lejos con firmeza y ofreciéndole un espacio solo suyo, un espacio sagrado para el descanso, un nido creado por la propia naturaleza, hecho especialmente para noches como esa. Y entonces, el viajero sintió que el sueño llegaba, entrando por su respiración lenta, descendiendo por su pecho con dulzura, abrazando su alma como un viejo amigo, y en ese abrazo suave y eterno, se dejó llevar por completo, listo para caer en un sueño profundo. La noche envolvió al viajero con un manto de paz, como si cada estrella del cielo hubiera descendido para iluminar su mente con una luz suave, una luz que calentaba sin quemar, que iluminaba sin herir los ojos, y esa luz parecía decirle: ¿puedes dormir? Yo te cuido. El fuego descansaba en brasas tranquilas, lanzando el calor suficiente para consolarlo, sin exigir atención, sin hacer ruido, como un compañero fiel que entiende el silencio. Y cada brasa brillante parecía un corazón que latía, un pequeño corazón que latía por él, manteniéndolo a salvo mientras se dormía. La lluvia afuera seguía con su canto constante, pero ahora sonaba como una melodía distante, casi como una canción de cuna compuesta por el propio bosque, una música que decía suelta, que decía confía, que decía descansa. El tronco parecía cerrarse a su alrededor, no como prisión, sino como abrazo, un abrazo que lo protegía del frío, del viento, de las sombras, de la soledad, un abrazo que sostenía su peso, que acogía su respiración lenta, que lo acunaba con ritmo suave. El viajero, ya entregado al sueño, tomó un último respiro profundo, un respiro que se llevó consigo todos los restos de cansancio y dolor, dejando su cuerpo ligero como aire, ligero como nieve cayendo suavemente, ligero como quien por fin descansa. Su mente descendió hacia el sueño como quien baja por una escalera de nubes, sin prisa, sin ruido, sin esfuerzo, solo deslizándose suavemente hacia un mundo de calma infinita, donde no existen batallas, donde solo existe paz. Y entonces, en silencio absoluto, bajo el cuidado de la lluvia y del fuego, bajo la protección del tronco y del bosque, el viajero durmió profundamente, abrazado por la noche que lo guardaba, descansando como nunca antes, descansando porque era amado.